Bienvenidos todos una vez más a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez y hemos estado estudiando esta serie tan especial llamada Talentos. Y hoy nuestro episodio número 7, así que quiero invitarte a escuchar, que nos acompañes a estudiar, que nos acompañes a reflexionar un poco acerca de esta temática tan especial. Porque todos en alguna medida tenemos talentos que han sido dados por Dios. Así que vamos a reflexionar y aprender un poco más acerca de este apasionante tema. Este es tu podcast Entre Palabra y Canciones, serie Talentos. Episodio número 7. Gracias por seguir acompañándonos en este tu podcast Entre Palabra y Canciones. Continuamos en esta serie que la hemos llamado Talentos y que está basada justamente en la parábola que Jesús, nuestro Señor, enseñó a sus discípulos. Y me llama mucho la atención que esta parábola junto con la anterior y las revelaciones acerca del futuro que fueron escritos en estos últimos capítulos de este evangelio no fueron para las multitudes que usualmente acompañaron a Jesús durante gran parte de su ministerio. No fueron para las multitudes que estaban siempre atentas a qué milagro iba a suceder. De hecho, ya casi era la última semana antes de su crucifixión cuando el Señor les dio este poderoso mensaje. Puedes imaginarte la cantidad de estrés, de ansiedad y temor que tenía el Señor, sabiendo que en pocos días iba a ser muerto de la manera más vil y cruel que un ser humano pudiese morir. Es algo difícil de pensar. Por lo menos a mí me cuesta, pero luego me da tanta confianza saber que Él pagó el precio no solo en la cruz, que de hecho ya es más que suficiente, sino que además vivió en carne propia, en su punto máximo, todas y cada una de las situaciones que nos afligen como seres humanos. Seamos hijos suyos o no lo seamos. En otras palabras, seas cristiano o no lo seas, igual mientras que estemos en este mundo, la vida no es perfecta. Definitivamente no lo es. Pero Él lo sufrió por amor. Eso es todavía lo que más me motiva. Y de hecho, te invito a que siempre te inyectes eso. Inyectes y nutras tu fe de eso. Casi siempre que estoy en situaciones de desmotivación, de estrés, de angustia o cualquier situación o emoción o aflicción que se parezca, seguro tú me entiendes, hago este ejercicio, me acuerdo de lo que Jesús vivió precisamente en esos últimos días, específicamente en esos últimos días, y recuerdo que Él venció por mí y también por ti. Y lentamente, mientras abro mi boca, muchas veces no hay ganas, pero sin ganas igual, trato de declarar su palabra a través de un canto, en una oración. Y es interesante cómo todas estas emociones o estas aflicciones, si lo quieres llamar, lentamente se van yendo. Así que en este episodio vamos a hablar de dos palabras que leí y que se fueron acomodando en el estudio de esta serie tan especial. Mientras leía, mientras meditaba un poco, y las voy a tomar prestadas justamente de este libro que ha sido como una referencia y que va nutriendo el contenido de esta serie. El talento nunca es suficiente. Tomé de allí dos palabras que me parecieron muy acertadas en lo que hemos estado hablando. ¿Estás listo? Bueno, espero que lo estés. Así que vamos adelante, vamos con toda. Las palabras para este episodio son: la primera, pasión, y la segunda, iniciativa. ¿Te lo puedes repetir? Pasión e iniciativa. Una última vez para que nos quede bien interiorizado. Pasión e iniciativa. El verso con el que comienza la parábola dice, en esta versión: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. En la versión Reina Valera dice, les confió todos sus bienes. Y wow, esto me hizo
realmente meditar y reflexionar mucho en lo que estamos hablando. Le entregó todo lo que este hombre tenía. Jesús les estaba transmitiendo este mensaje a sus discípulos. Y te quiero recordar que un talento, y ya sabemos que cada uno recibió 5, el otro recibió 2, uno recibió 1, el último. Pero un talento, si era de plata, equivalía en ese tiempo a 6,000 denarios. Y si era un talento de oro, equivalía a 180,000. Recuerda que un denario era el salario mínimo de un trabajador en un día. Así que el hombre de esta historia, o mejor, lo que Jesús quería mostrar es que este hombre repartió toda su fortuna en 3 siervos. Desde el que tenía 1, como el que tenía 2, como el que recibió 5, todos tenían una suma muy grande. Si lo hablamos en temas monetarios, en temas de dinero, era una fortuna. Ahora, como lo hemos reiterado en los 2 primeros siervos, ellos fueron motivados a actuar. Bueno, en realidad los 3. La diferencia es enorme con respecto al último. Pero los 3 actuaron. Ahora, mi punto es que Jesús les estaba enseñando algo realmente poderoso antes de irse. Antes de pasar de ese cuerpo humano al cuerpo de gloria. Y estaba literalmente dando la milla extra. Y siendo honestos, siendo muy sinceros, sin tener que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Pero realmente es inspirador. Si tenemos un ejemplo de alguien que no se detiene, que no deja de trabajar, que no espera que las cosas sucedan, que va adelante, ese es Cristo Jesús. Y creo que usted puede decir amén a eso. Nuestro Dios es el referente por excelencia. Y eso se los estaba transmitiendo. Era el ADN que quería que ellos entendieran, que recibieran. Pero luego no solo ellos, sino también usted y yo, nosotros. Hay una historia muy interesante y de hecho voy a compartir varias en este episodio. Voy a citar varias frases que me parecieron especiales y trascendentes para este tema de la pasión. Recuerda, la pasión y la iniciativa. Y creo que tiene mucha relación con los aspectos que el Señor quería enseñar, quería transmitirles a sus discípulos. Así que voy a compartir contigo esta historia de una persona de bajo perfil, pero que decidió apasionarse por el talento que seguro lo había recibido de parte de Dios. Y entonces eso hizo que tuviera un resultado mucho más allá del esperado. Miami, no la ciudad, sino un pequeño pueblo en el estado de Arizona. Es un pequeño pueblo minero que en su fundación no tenía más de 2,000 personas. Está al sureste de Arizona. Y allí había un hombre que se llamaba Rubén Martínez. Estaba creciendo en la década de los 40s y los 50s. La mayoría de los empleos del pueblo eran la industria minera del cobre, tal como lo es en la actualidad. Los padres de Rubén eran inmigrantes mexicanos que trabajaban en las minas. No había mucho que hacer en Miami, pero Rubén tenía una mente curiosa y encontró una gran pasión en los libros. No necesariamente una tarea fácil cuando los padres no son grandes lectores y el pueblo es tan pequeño que ni siquiera tiene una biblioteca pública. Y él dice: mi madre siempre quería que dejara los libros y limpiara el patio. Así que dice él que se escondía en la letrina, o sea en el baño, y allí se ponía a leer porque sabía que nadie lo iba a molestar. Estaba tan desesperado por leer que se volvió muy ingenioso. Todas las mañanas a las 6:45 dejaban el periódico en la casa del vecino y tan pronto como él escuchaba que eso pasaba, se salía por la puerta de atrás, se apoyaba en la pared de la casa del vecino y leía el periódico desde el principio hasta el final. Luego lo doblaba y lo guardaba poniéndolo de nuevo en el lugar donde lo encontró. Un día descubrieron a Rubén, pero su vecino no se molestó, más bien lo estimuló a que siguiera leyendo. Rubén fue inspirado y ayudado por 2 de sus maestros. Continuamente lo estimulaban para que siguiera leyendo y le prestaban libros. Cuando cumplió 17, Rubén se mudó a Los Ángeles buscando nuevas oportunidades. Al momento en el que vio el Océano Pacífico, supo que nunca volvería a vivir en Arizona otra vez. Tomó cualquier trabajo que pudo, trabajó como dependiente en una tienda de abarrotes, operador de grúa, en una fábrica, hasta en la metalurgia de Belén de Maywood. Una vez vio un anuncio en un colegio de barberos que le interesó mucho. Al cabo de unos años, Rubén Martínez abrió su propia barbería y se convirtió en su propio jefe. Estaba mejorando su propia vida,
Aún así no perdió la pasión por la lectura, una pasión que deseaba pasar a los demás, especialmente a los jóvenes en las comunidades hispanas y latinas. Según el Censo del Legado Nacional de las Artes, el nivel de lectura entre los hispanos se encuentra a la mitad de aquellos que no son hispanos. Martínez quería cambiar eso. Comenzó prestando volúmenes de su colección de 200 libros a las personas que esperaban que les cortaran el cabello. Había varios libros en español, como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Don Quijote de la Mancha de Cervantes y otros libros estadounidenses escritos por diferentes autores traducidos al español. Había hasta una biografía autografiada del actor Anthony Quinn. Con frecuencia sus visitantes olvidaban regresarle sus libros, lo que frustraba a Martínez y hacía que hubiera menos libros para otras personas. ¿Cuál fue la solución? Comenzó a vender libros. En 1993 Martínez ofreció libros a la venta por primera vez. Comenzó con 2 títulos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las ventas aumentaran y empezó a vender más títulos. Se convirtió en un defensor de la literatura. Habló con los padres acerca de leerles a sus hijos, habló con los jóvenes acerca de leer libros y también se comunicó con los autores de alto rango, tales como Isabel Allende, y los invitó a su barbería. Martínez recuerda la reacción de Allende cuando ella llegó a la barbería. Cuando ella entró en la librería, me dijo, ¿aquí es? Yo le dije sí, porque yo solamente tenía 2 estantes de libros. Tenía algunas obras de arte, una silla de barbero y me dijo, me gusta. Y la pasamos bien. No obstante, también tuvimos una de las audiencias más grandes que alguna vez viniera a ver una autora de la ciudad de Santa Ana. Tuvimos bastante gente, alrededor de 3,000 personas. Unos años después, la barbería con libros se convertiría en una librería con una silla simbólica de barbero. Martínez le llamó a su tienda Librería Martínez y Galería de Arte. Comenzamos con 2 libros, dice Martínez, luego 10, luego 25. Poco a poco vendimos más de 2 millones de libros. Esto es lo que sucede cuando uno se atreve a soñar. La tienda ahora almacena 17,000 títulos y se ha convertido en una de las librerías más grandes del país en el idioma español. Martínez abrió una segunda tienda en el 2001 y otra tercera solo para niños. Él les dice a sus padres, ustedes quieren que su hijo esté al frente o atrás de la fila. Ustedes tienen que apoyar, estimular y leerle a su hijo. Si lo hacen, su hijo estará al frente de la fila y será alguien especial en este mundo. Leer causa eso. Bueno, es una historia muy motivante, aparte que después siguió escalando, siguió siendo una persona muy reconocida, una cantidad de premios vinieron por esa labor tan especial y eso quería compartir con esta historia que me pareció muy inspiradora. Y en este mismo capítulo encontré unos comentarios que quiero compartir contigo. Estoy seguro que tienen mucha relación con lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos y a nosotros. Porque siendo muy honestos, cuesta mucho seguir a alguien y especialmente a Jesús si no estás realmente apasionado por Él, si no estás realmente apasionado por su palabra, si no estás realmente apasionado por su causa. Puedes asistir a una iglesia, puedes ir porque tus papás te llevan, no sé cuál sea tu situación, pero eso es muy distinto a ser realmente un discípulo, a ser alguien que está apasionado y que tiene la iniciativa de hacer lo que debe hacer y lo que Dios espera que hagamos. La pasión puede llenar con energía cada aspecto de la vida de una persona, incluyendo su talento. ¿Has conocido alguna vez a una persona que tenga una gran pasión y que le falte energía para actuar? Yo creo que no. Una persona apasionada con un talento limitado puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que posea un gran talento. ¿Por qué? Porque las personas apasionadas actúan con un entusiasmo ilimitado y eso las hace seguir adelante, avanzar. El talento sumado con la pasión da energía. Entonces, quiero compartir contigo estos puntos justamente que encontré aquí, que hice como un resumen. El primero es que la pasión es el primer paso para el logro. Y hay una historia que se dice de Sócrates, que vino a él una persona, un joven, buscando a Sócrates para pedirle conocimiento, sabiduría, experiencia. Les confieso que esta historia me dio mucha risa. Y viendo Sócrates que este era un joven fatuo, superficial, mediocre, lo llevó al mar y se metieron hasta que el agua les llegaba a la cintura. Y estando allí le preguntó,
Dime otra vez, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo, sabiduría, gran Sócrates, le respondió el joven. El filósofo lo zambulló. Cuando lo sacó le preguntó nuevamente, ¿qué es lo que realmente quieres? Sabiduría, oh sabio. Y fue todo lo que pudo decir antes de que Sócrates lo volviera a zambullir en el agua, pero esta vez lo dejó más tiempo debajo del agua. Cuando el joven salió, ¿qué es lo que quieres?, le preguntó otra vez Sócrates, y el joven tosía y tomaba aire y dijo, aire, 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 gritaba, necesito aire. Cuando quieras sabiduría tanto como quieres el aire, obtendrás sabiduría, le dijo Sócrates mientras volvía a la playa. Y si recuerdas, el sabio Salomón lo escribió en los Proverbios, que cuando nosotros anhelamos sabiduría y la inteligencia, si la buscamos así como buscamos el dinero, realmente vamos a pasar a un nivel de excelencia diferente. La pasión también aumenta tu fuerza de voluntad. La pasión produce energía. La pasión es el fundamento de la excelencia. Es la clave del éxito. Se dice de 200 ejecutivos a los que se les hizo una encuesta acerca de qué era lo que hacía que las personas fueran exitosas. Y la cualidad número 1 que ellos mencionaron fue el entusiasmo, no el talento. O la pasión, no el talento. El 80% de ellos reconocieron que se necesita tener un fuego interno para lograr el éxito. Y número 6, la pasión hace que una persona sea contagiosa. Claro, esto en el buen sentido, pero invariablemente también puede ser para mal. Y por último, talento más pasión da como resultado una persona extra talentosa. Si estas cosas no están o simplemente nos falta pasión al servir, al trabajar, al orar, al cantar, al adorar, al hacer lo que debemos hacer, entonces es tiempo de hacer un alto en el camino. Sí, yo sé, en medio del trajín de las carreras del diario vivir y preguntarnos, ¿estoy haciendo demasiadas tareas, demasiadas cosas que me han venido desenfocando a lo largo de los días, de los meses o los años? ¿Estoy dedicando tiempo a cosas superficiales que me están quitando el tiempo que es tan valioso? ¿Estoy tan distraído con lo que ven mis ojos que se ha apagado la pasión que ardía en mi corazón para hacer lo que Dios me ha llamado? Y no solo lo que Él me dio de su fortuna, es decir, de los talentos, sino que también está esperando y confía en que tú y yo lo hagamos. Si tus prioridades no están alineadas con tu pasión, probablemente debemos hacer cambios. O mejor, voy a incluirme, si las prioridades no están alineadas con nuestra pasión, probablemente debemos hacer cambios y dejar de vivir con el dolor del arrepentimiento y mejor ponerle un poquito de adrenalina, que seguramente era lo que Jesús quería que entendieran, lo que los 2 primeros siervos habían hecho y lo que los había motivado para moverse, para actuar con los talentos que habían recibido. Vamos a la segunda, esto es respecto a la pasión, vamos a la segunda. La segunda es la iniciativa. Y dice aquí en este libro, decir que cada jornada comienza con el primer paso se ha convertido en un cliché, pero sigue siendo verdad. Las personas extratalentosas no esperan que todo sea perfecto para poder dar un paso. No esperan que todos los problemas o los obstáculos desaparezcan. No esperan hasta que el temor disminuya. ¿Toman qué? Dilo. Exactamente, la iniciativa. Conocen un secreto que los buenos líderes comprenden. El impulso es tu amigo. Tan pronto como ellos dan el primer paso y comienzan a salir adelante, las cosas se hacen más fáciles. Si el impulso se fortalece lo suficiente, muchos de los problemas se resuelven por sí mismos. El talento se encarga de ellos, pero comienza después de que uno haya dado los primeros pasos. Cuando nos falta iniciativa, es decir, estamos apasionados, hay un fuego que arde dentro de nosotros, pero hay algo que no se materializa, no damos ese primer paso. Creo que nos cae muy bien pensar en esto que escribió el sabio Salomón, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, y te lo voy a leer en esta versión. Perezoso, observa a la hormiga, obsérvala cuidadosamente, deja que te enseñe un par de cosas. Nadie tiene que decirle qué hacer. Todos los veranos guarda alimento. En tiempo de cosecha almacena sus provisiones. ¿Cuánto tiempo seguirás holgazaneando? ¿Cuánto tiempo te quedarás en la cama? Una siesta por aquí, una siesta por allá, un día libre por aquí, un día libre por allá, sentarse, relajarse. ¿Sabes cuál es el futuro? Es este. Encontrarás una vida de pobreza. La pobreza será tu invitada permanente.
Es dura esta palabra, pero nos hace recordar eso, que es importante movernos, activar que esa pasión sea materializada en la iniciativa, en dar ese primer paso. La autora Katherine Patterson dijo: tener temor es una cosa, pero permitir que el temor te agarre de la cola y te empiece a dar vueltas es otra. Todos tenemos temores. La pregunta es si vamos a controlarnos o a permitir que nos controlen. Nadie puede esperar que todo sea perfecto para actuar y así tener éxito. Es mejor estar 80% seguro y hacer que las cosas sucedan que esperar a que uno esté 100% seguro, porque para entonces la oportunidad seguramente se habrá ido. Y el psiquiatra Scott Peck dijo estas famosas palabras: la vida es difícil, sin embargo, ese no es el problema de la mayoría de las personas. Su respuesta a las dificultades de la vida lo es. Muchas personas esperan que el avión venga y los recoja. Cuando ven la vida desde esa perspectiva, con frecuencia se les hace difícil. Las cosas que sencillamente llegan a nosotros rara vez son las cosas que queremos y valoramos. Si queremos tener la oportunidad de obtener lo que deseamos, necesitamos esforzarnos, porque no hay nada más fatigante que estar asido de una tarea sin completar, dijo William James. Y un par de frases más. El ecónomo y siervo civil británico Sir Joshua Stamp dijo: es fácil evitar las responsabilidades, pero no podemos evitar las consecuencias de haber evitado nuestras responsabilidades. Es cierto, lo que hacemos o dejemos de hacer estará con nosotros al final. Aquellos que nunca toman la iniciativa con frecuencia terminan como el personaje del verso de la obra inglesa de James Elvery. Él durmió debajo de la luna, se deleitó debajo del sol, vivió una vida pensando en hacer algo y murió sin haber hecho nada. Las personas exitosas no necesitan un cartucho encendido que los estimule, su motivación surge internamente. Si esperamos que los demás nos motiven, ¿qué sucederá cuando un entrenador, un jefe u otra persona, el pastor, no estén presentes? Necesitamos un mejor plan. Así que es importante, es muy importante que estemos apasionados y que materialicemos esa pasión. Un sacerdote español llamado Baltasar Gracián dijo: el sabio hace de una vez lo que el necio hace al último. Cualquier cosa que valga la pena, vale la pena hacerla inmediatamente. Recuerda que para las personas que nunca comienzan nada, sus dificultades nunca terminan. Y por otro lado, es más fácil trasladarse del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Elimina las excusas. Una vez que hayas hecho eso, puedes volver tu atención a las razones y cómo vencerlas. Dawson Trotman dijo: el tiempo que más se pierde es el tiempo que se ocupa en comenzar. Y el agua no fluye hasta que la llave no sea abierta, dijo Louis Lamour. El deseo no es suficiente, las buenas intenciones no son suficientes, el talento no es suficiente, el éxito requiere de iniciativa. El fundador de SuccessNet declaró: las ideas no valen, las intenciones no tienen poder, los planes no son nada, a menos que sean seguidos por acciones. Hazlo ahora. Si Dios te ha puesto en el corazón algo para su gloria, hazlo con pasión, hazlo guiado por su palabra en lo que Dios te ha puesto a hacer. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, sigue adelante. Recuerda que estos dos hombres de los que Jesús hablaba y de los que al final recibieron la recompensa fueron movidos por una pasión, y creo que Jesús quería impartir eso a sus discípulos y nos recuerda una vez más: tenemos que ser los cristianos del siglo XXI movidos por la pasión y el fuego de su espíritu, pero tenemos que materializar en el buen testimonio, en las acciones, en adorarlo, en orar, en vivir 24/7 para Él y esos talentos que nos ha dado, el que sea. La música, el arte, la predicación, la enseñanza, el servir de una manera que solamente tú lo haces, lo que sea en tu trabajo, hazlo siempre como para Dios. Hagámoslo siempre como para Él, con pasión, y que haya iniciativa siempre que estemos dispuestos a dar ese primer paso para su gloria y su honra. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, un poco más extenso, pero espero que Dios inunde tu corazón de esa pasión y que te dé la iniciativa, que nos dé la pasión y la iniciativa inspirada por ese fuego poderoso de su espíritu. Vamos a
llevar esto, a materializarlo, y ojalá nos dejes tu comentario, compartas este podcast, eso realmente nos ayuda mucho y espero que el Señor bendiga tu vida. No lo olvides, tu podcast Entre Palabra y Canciones, la serie Talentos. Chao, chao, nos vemos en el siguiente episodio.